Diputado, pues coméntenos cuáles son los temas pendientes que tiene ahorita la comisión y cuáles son los alcances de estos en caso de que... Mire, déjeme decirle dos cosas. Una, que hay muchísimas iniciativas de todo tipo en esta legislatura y en las últimas, porque los diputados y las diputadas tienen pues la idea de que presentando muchas iniciativas se acredita el trabajo legislativo. Yo soy de otra idea. No es lo mismo una iniciativa que otra iniciativa. Una puede ser de un artículo y otra puede ser toda una ley. Y no es lo mismo subirse a defender un punto jurídico o político importante que subirse a una efeméride. Entonces el trabajo de los legisladores no se puede medir cuantitativamente. No obstante, hay muchísimas iniciativas en esta comisión. ¿Cómo cuántas? Uy, en total creo que eran 508 a la semana pasada. ¿Cuántas de esas tienen categoría constitucional como para estudiarse y plantearse para que se puedan volver una reforma constitucional? Pues no todas, más bien son las menos. ¿Cuántas de ellas le dan seguimiento a los autores? A muy pocas. ¿Qué hemos estado haciendo? Tratando de buscar qué temas han sido planteados, aunque con diferente lenguaje o matices, con el mismo sentido, por diferentes iniciativas de diferentes grupos parlamentarios. Y es así como hemos estado presentando proyectos de dictámenes. Para la que sigue va a haber uno que reafirma la no discriminación que está en uno de los párrafos del artículo primero, y otro que reafirma la necesidad de estar actualizando los planes y programas de estudios educativos en el país, y una que iba en sentido negativo, que agrega un delito a la prisión preventiva oficiosa, y lo hemos retirado para estudiarlo más porque ese es un tema muy delicado. La prisión preventiva oficiosa es una excepción, está en la Constitución, es una salvedad al principio de igualdad y al principio que proclama la prevalencia de los derechos de las personas en el artículo primero, que se dice salvo las excepciones que ponga la Constitución. Una de ellas es esa, pero es muy polémica. Y bueno, a nadie nos gusta que alguien que cometió un delito ande en la calle, primero porque se puede escapar y segundo porque pues es hasta más afrentoso socialmente. Y quisiéramos que cualquiera que cometió un delito en agravio nuestro estuviera encerrado aún antes de la sentencia. Pero eso es injusto. ¿Cuál era el delito que consideraban? Portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. No, pero no está retirado, aún no está retirado, está propuesto para que se trate en una siguiente sesión, para estudiar otros aspectos que tiene que pueden ser atendibles. ¿De qué partido es o de qué diputado? Pues de varios. Bueno, por una parte es esa complejidad de tantísimas iniciativas que deben tener, pues primero, importancia de rango en la Constitución, segundo, que ayuden porque estén actualizando una disposición constitucional, tercero, que no entren en contradicción con otra disposición de la Constitución. Frente a esto, ¿qué queremos hacer? Vamos a proponer algún mecanismo que a través de los grupos parlamentarios sirva para que se filtren mejor las iniciativas de reforma constitucional. Diputado, en este caso de la prisión preventiva oficiosa, apenas salió también una recomendación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya la analicen y que la deseche porque es más violatorio que benéfico para las personas. Es cierto, ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. El otro es la seguridad del país. A veces es necesario que personas muy peligrosas o personas que evidentemente pertenecen a bandas criminales que cometen delitos de manera organizada queden fuera esperando hasta que les llegue la sentencia, simplemente tienen los medios para evadirse. Entonces creo que sí debe haber una salvedad. Con disculpas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación en México no está como para tratar las cosas como si estuviéramos en algún otro país muy homogéneo, muy civilizado, con mucho ingreso económico para todos y con cero delincuencia. Entonces tiene que haber salvedades en la Constitución y hay algunas
que repito, admito, son polémicas. ¿Y hay resistencia para eso o no? De parte de los legisladores. Resistencia a discutirlo, no. Pero, por ejemplo, ustedes han escuchado a los comandantes de las dos fuerzas militares más importantes, la Marina y el Ejército, decir que están muy preocupados porque cuesta tantísimo trabajo detener a un delincuente, encontrar algunas evidencias suficientes como para procesarlo, y por una circunstancia procedimental los jueces federales los sueltan. ¿Han escuchado ustedes esas quejas? Y vamos, es un asunto problemático para el país. Diputado, ¿qué tanto se les amontona el trabajo cuando ponen vamos a cambiar la ley para que el próximo año sea el Día Nacional del Guarache, del Rebozo, porque todas esas... Eso tiene que preguntárselo al señor Alejandro Moreno, que es el presidente de Gobernación y que es la comisión en donde se aprueban todos esos asuntos, como el Día del Tequio, el día de ayer, o el Día Nacional del Abogado, o a veces el Día del Soldado, o a veces el Día del Comunicador o del Escolapio. Esos no son asuntos constitucionales. Deberían desecharse en las respectivas comisiones cuando, digo, pues está bien que quieran, cada quien trae su... Le voy a decir cuándo se van a desechar, ya cuando se acaben los días del calendario. Ya casi, ¿no? Pues sí. Entonces, Ya casi se acaban los... Pues sí, ya casi hay más de 365 días en honor de algo o de alguien. Pero medio día de uno y medio día de otro, a lo mejor, Pues porque también ocurre... Pueden compartir, ¿no? También Fechas. puede ser. Compartir fechas. Ajá. Sí. No, pues entonces va a ser inacabable. El día del guarache y el día de la dona. Ajá. El mismo día. Sí, medio día uno y medio día el otro. Habrá fechas que debamos dejar exclusivas, como el 12 de diciembre, como el 16 de septiembre, como etcétera. Muy bien, diputado. ¿Están de acuerdo? Yo le quisiera preguntar su opinión acerca, pues, de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, de que va a vetar esta iniciativa para incrementar las sanciones a quien cometa, ¿cuál es la palabra, Margarita? Lo de ayer del presidente. Que lo injurie. Y que las injurias al presidente. Yo creo que no es así, ¿eh? ¿Qué es lo que se hizo ayer hasta donde sea en la Comisión de Gobernación se aprobó un dictamen que propone actualizar en UMAS las sanciones económicas que ya existen en una ley, y así debería ser en otras, nada más, pero no está referido a ningún personaje en particular. Me parece que uno de los periódicos que son más críticos, que es el Reforma, así lo plantea, pero no es una ley que proponga sancionar más a un funcionario determinado, no lo es. Solo se actualizó en UMAS las viejas sanciones relatadas en pesos. Esto. Pero, por ejemplo, si alguien no quiere que le contesten o estar en el ojo del huracán, pues que no se lleve, ¿no, diputado? Porque hay quienes son bien llevaditos y después no les gustan las críticas. No solamente dicen del presidente, dicen incluso de presidentes de otras naciones o representantes o autoridades de diferentes, de altos rangos. No, esa es una carátula del periódico de la Reforma, nada de eso se trató, pero fue Comisión de Gobernación, no fue con tema de puntos constitucionales. Pero usted como morenista, pues... Pero les llegan aquí, ¿no? Después de que lo revisan las comisiones, ¿no les llegan a ustedes? No, las comisiones están constituidas por las materias de competencia de cada tema. Pues a nosotros nos llegan nada más las propuestas de reforma constitucional, no de reformas de leyes ordinarias. ¿Qué le digo que esa ley de imprenta? Bueno, esa ley de imprenta es preconstitucional, eso casi nadie lo sabe. Se aprobó antes de que entrara en vigor la Constitución actual. La Constitución actual se aprobó en el Congreso de Querétaro el 5 de febrero del año 17, pero entró en vigor y ese mismo día se promulgó, pero se mandó a publicar para que entrara en vigor el 1 de mayo. En ese ínter, en abril, se aprobó la ley de imprenta. Ya haya quedado olvidada y vieja, prácticamente inaplicable. Pues porque los medios de comunicación prácticamente ya no son impresos ahora, y porque en el terreno de los medios de comunicación pues no hay una legislación que haya tenido consenso todavía. Entonces esa ley tiende a desaparecer. ¿Piensa usted que se Pues debe mire, de modificar?
actualizaron las sanciones en UMAS, pero es una ley de poca aplicación. ¿A quién le han puesto una multa de la Secretaría de Gobernación por algo que hayan dicho, escrito, relatado? ¿No? Entonces es inoperante. Pues es impracticable, difícilmente practicable. Sin embargo, sí fue un tema que inconformó al presidente. No sé cómo se lo hayan planteado al presidente, a veces son preguntas de los propios reporteros que van ahí y pues preguntan como quieren hacerlo, como creen que deben hacerlo, y el presidente contesta preguntas, pero no creo que se haya referido exactamente al dictamen de la ley. Me parece que no, pues apenas es un dictamen de una cámara, ni siquiera ha pasado al pleno. Algo que nos quiera comentar y que no quiera que se sepa. Que no quiera que se sepa. Importante. ¿Qué será bueno comentarles? ¿Necesariamente de puntos constitucionales? Pues usted arránquese y ya sabemos así. No, pues si ustedes me quieren preguntar algún otro tema que yo conozca, les puedo contestar. Pero no tengo ningún secreto para divulgar. ¿No? Pues a mí me gustaría también, volviendo a retomar este tema de Sí. todo lo que se va acumulando de iniciativas, pues hay diputados que también pues, se sienten molestos, ¿no? Pero usted nos comentaba que también muchos no les dan seguimiento. Algunos no. Algunos lo presentaron y bueno, pues ya tienen la anotación y el registro que presentaron la iniciativa. Otros más interesados, pues sí vienen a darle seguimiento. Pero en materia de reforma constitucional no es tan fácil aprobarlo. Se necesita un quórum especial, pasa a la otra cámara con el mismo quórum. Y ahora, les voy a decir algo más. La Jucopo es un órgano de gobierno en todo lo que va de este siglo, porque la nueva ley del Congreso que se aprobó en 99 y entró en vigor en el 2000, creó la Jucopo como un órgano de decisión interna. La Jucopo tiene que ver para decidir qué le propone a la mesa directiva para que vaya al orden del día. Y en tratándose de reformas constitucionales, si el dictamen no tiene los consensos suficientes en la Jucopo, pues es inútil pasarle al pleno. Es el primer filtro, la Jucopo. La Jucopo, junto con la presidencia de la mesa directiva, entre ambas entidades forman lo que se llama la conferencia y deciden los temas legislativos que van a tratarse en cada sesión. Por ejemplo, ayer, Sí, son un primer filtro. como ayer, diputado, creo que, bueno, desde mi punto de vista y de muchos, era innecesario llevar el tema de García Luna cuando hay situaciones tan importantes en el país. A la gente, ¿qué le beneficia que se estén peleando, que se estén insultando? Hay un acuerdo entre los grupos parlamentarios para fijar ciertas reglas y construir cada orden del día de cada sesión. Se constituye por varios temas: iniciativas, comunicaciones, puntos de acuerdo o agenda política. Y en ese recuadro de agenda política, cualquier grupo parlamentario tiene la posibilidad de plantear un tema para discutirse y hacerlo público. Es una de las labores de los parlamentos, hacer públicos los asuntos. Si fuera en secreto, pues no tiene caso. Entonces, ¿a qué grupo parlamentario le interesa que se hable pues de la reforma a la vivienda o de los asuntos penales? Pues a uno o a otro. Es derecho de los grupos parlamentarios tratarlo públicamente. Por eso fue el tema de ayer, pero es un asunto importante. No es cualquier cosa ese juicio. No es cualquier asunto que esté en el juzgado primero penal de aquí de la Ciudad de México. Es un asunto muy importante para el país. Pero se sube ese tema y solamente para estarse aventando ahí basura, como diría, ya sabe quién, que lo avientan al ventilador. Pues sí, eso es por desgracia inevitable en las asambleas. En unas con un tono más conciliador, otras con un tono muy agresivo, siempre se dan discusiones en los cuerpos colectivos. Pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.